El gran salón del Hotel Imperial era un universo de cristal y susurros dorados, un cosmos que Clara Bastos orquestaba desde las sombras. Se movía con una eficiencia silenciosa entre los bastidores del opulento baile de gala, sujeta a un auricular por el que fluían órdenes y tensiones. Para los invitados era solo una figura anónima con un traje negro funcional, pero en su mente bullía una sinfonía de detalles. La temperatura exacta del champán, la sincronización de las luces con la música, el ángulo perfecto de las peonías en los centros de mesa. Este era su arte, transformar el caos potencial en una belleza impecable, una habilidad que nadie notaba, pero que sostenía todo el evento. Ella era el cerebro creativo, la solucionadora de crisis invisibles, y sin embargo se sentía como un fantasma en su propia creación, una espectadora del lujo que facilitaba, pero que jamás podría disfrutar. Su existencia se definía por una lista de tareas interminables y la presión constante de un perfeccionismo que la consumía por dentro. Internamente, Clara era un campo de batalla. Cada paso que daba sobre la alfombra de felpa estaba marcado por una voz insistente que le recordaba su apodo: desastre. No tropieces. Revisa la lista otra vez. ¿Y si algo sale mal? Será tu culpa, siempre es tu culpa. Este mantra de duda era el eco de un error pasado que ni siquiera había cometido, una mancha en su reputación que su jefa, Verónica, se encargaba de mantener fresca. La humillación se había arraigado tan profundamente que ya no necesitaba a Verónica para sentirse pequeña. Ella misma se encargaba de ello. Sentía un nudo permanente en la garganta, una tensión en los hombros como si cargara con el peso de cada posible fallo. Anhelaba levantar la voz, mostrar las carpetas llenas de sus ideas originales, pero el miedo a ser ridiculizada de nuevo la paralizaba, confinándola a un segundo plano donde la seguridad del anonimato era su único consuelo. Mientras Verónica se pavoneaba frente a los clientes, atribuyéndose el mérito de la elegante atmósfera, Clara notó que uno de los camareros más jóvenes, pálido de nervios, casi deja caer una bandeja llena de copas. El pánico se apoderó del rostro del muchacho, pero antes de que nadie más se diera cuenta, Clara ya estaba a su lado. Con una sonrisa tranquilizadora y una mano firme en su brazo, lo guió discretamente hacia un rincón de servicio. «Respira hondo», le susurró, su voz una rara isla de calma en el océano de estrés. «Todos hemos pasado por esto. Concéntrate en una sola copa a la vez, no en toda la bandeja». Le ofreció un vaso de agua y esperó a que su temblor disminuyera. Fue un acto minúsculo, invisible para el mundo deslumbrante que los rodeaba, pero revelaba su esencia. Una integridad y una empatía inquebrantables, una bondad que persistía incluso cuando nadie la estaba observando para aplaudirla. La noche se acercaba a su clímax. El murmullo de la élite social disminuyó hasta convertirse en un silencio expectante. Todas las miradas se dirigieron al escenario, donde el anfitrión de la noche, el enigmático y solitario millonario Artur Montenegro, estaba a punto de pronunciar su discurso. Para Clara, este era el momento de mayor vulnerabilidad. Había revisado el sistema de sonido 3 veces, había coordinado la iluminación para que cayera sobre él como un halo de poder, y había asegurado que nada, absolutamente nada, pudiera salir mal. El aire parecía vibrar con anticipación. Cada segundo se estiraba mientras el hombre más poderoso de la sala se acercaba al podio. La reputación de la empresa y, por extensión, su precaria estabilidad laboral dependía de esos próximos 10 minutos. Contuvo la respiración, sus manos sudando frío, rezando para que su trabajo invisible diera como resultado un momento de perfección visible. La tensión era casi insoportable, un presagio ominoso suspendido en el aire perfumado.
Justo cuando Arthur Montenegro abrió la boca para hablar, un chillido agudo y ensordecedor rasgó el aire, un asalto de estática que hizo que los invitados se encogieran y se taparan los oídos. El sonido murió tan abruptamente como había comenzado, sumiendo al gran salón en un silencio aún más impactante que el ruido. Fue un vacío denso, pesado, lleno de cientos de miradas confundidas que parpadeaban hacia el escenario. El ambiente de sofisticación se hizo añicos en un instante, reemplazado por una tensión palpable y incómoda. Los murmullos se extendieron como una plaga, preguntas susurradas y miradas acusadoras buscando un culpable. Para Clara, ese silencio no era vacío. Estaba lleno de sus peores miedos hechos realidad. Cada segundo que pasaba se sentía como una hora, el desastre magnificándose en la quietud, atrayendo toda la atención hacia el fallo, hacia ella. El corazón le martilleaba contra las costillas, un tambor solitario en la quietud sepulcral de la sala. Antes de que Clara pudiera siquiera procesar el fallo técnico, la voz de Verónica cortó el aire, como un látigo. «No me lo puedo creer, eres un completo desastre», siseó. Su voz lo suficientemente alta para que el personal cercano y varios invitados la oyeran con una claridad cristalina. El rostro de Verónica era una máscara de furia, pero sus ojos brillaban con una extraña satisfacción. Señaló a Clara, convirtiéndola en el epicentro del desastre. Para Clara, el mundo se redujo a ese dedo acusador y a las palabras que la marcaban una vez más. Sintió cómo la sangre abandonaba su rostro, un frío glacial que se extendía por sus venas mientras un calor humillante le quemaba las mejillas. Quería desaparecer, disolverse en la alfombra, pero estaba anclada en el lugar. Expuesta bajo las luces implacables y el peso de docenas de miradas que ahora sabían su nombre, su apodo, su vergüenza, la humillación de Clara se convirtió en un espectáculo improvisado. Los miembros del personal, sus propios compañeros, desviaron la mirada, repentinamente fascinados por sus zapatos o por el patrón de la pared, dejándola completamente sola en su miseria. Algunos invitados, los más cercanos a la escena, la observaban con una mezcla de lástima condescendiente y curiosidad morbosa, susurrando detrás de sus copas de champán. Cada mirada era como una pequeña aguja, pinchando su ya frágil compostura. Se sentía como un animal atrapado en una jaula, con los barrotes forjados por el juicio ajeno. El vasto y lujoso salón se había encogido, convirtiéndose en un tribunal donde ella era la única acusada, sin abogado defensor y con un veredicto ya dictado. El aislamiento era total, una campana de cristal de vergüenza que descendía sobre ella, sofocando el aire y amplificando los latidos de su corazón aterrorizado. Paralizada por la conmoción y el hábito, Clara no se defendió. No dijo que había advertido a Verónica sobre la dudosa reputación del proveedor de sonido. No mencionó el correo electrónico, ahora convenientemente ignorado, en el que recomendaba una alternativa más fiable. En lugar de eso, bajó la cabeza y murmuró un «lo siento» apenas audible, asumiendo una culpa que no era suya. Era un reflejo condicionado. Una estrategia de supervivencia aprendida a través de repetidas palizas a su autoestima. Aceptar el golpe para que el dolor pasara más rápido. Su silencio fue una confesión para aquellos que observaban. Con los hombros caídos y la mirada fija en el suelo, se convirtió exactamente en lo que Verónica la había llamado un desastre. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la sala de 1800 control, sin sentir el suelo bajo sus pies, solo el deseo abrumador de huir de sí misma. Oculto a la vista, en la serenidad de una sala de control de alta tecnología, Arthur Montenegro observaba todo en una pared de monitores de alta definición. Había delegado el discurso de apertura a un socio en el último minuto,
prefiriendo su habitual posición de observador anónimo. Desde allí, tenía una vista de pájaro de su propio evento, un dios silencioso en una máquina perfectamente engrasada. Vio el fallo del equipo, pero su mirada analítica no se centró en el problema técnico, sino en el drama humano que se desarrollaba en el monitor 7. Contempló la humillación de Clara con una quietud impasible, sus ojos penetrantes registrando cada detalle. La crueldad calculada en el rostro de Verónica, la conmoción y el dolor que se apoderaron de las facciones de Clara y las reacciones de los espectadores que la rodeaban. No se perdió ni un solo matiz. Para Arthur, acostumbrado a un mundo de falsedad y adulación, esta cruda exhibición de injusticia era a la vez repulsiva y extrañamente fascinante, un problema mucho más complejo que un simple cable defectuoso. Mientras Verónica representaba su papel de jefa indignada, Arthur sintió una oleada de frío desdén. Patético, pensó, su mente diseccionando la escena con precisión quirúrgica. La incompetente grita más fuerte para desviar la atención de su propia ineptitud. Reconoció el patrón al instante, una táctica de poder tan vieja como predecible. Veía la inseguridad de Verónica como una debilidad flagrante y la crueldad que desplegaba como la herramienta de un mediocre. Su desprecio por ese tipo de comportamiento era profundo. Una aversión fundamental a la falsedad y la tiranía mezquina que plagaban su círculo social y empresarial. No sintió lástima por Clara en ese momento, sino una especie de respeto a regañadientes. Ella estaba soportando un ataque que él sabía que era injusto, y su silencio, aunque le pareció una estrategia equivocada, demostraba una extraña forma de contención que la mayoría de la gente no poseía. Su atención permaneció fija en el monitor 7, esperando que Clara se derrumbara o huyera. Pero lo que vio a continuación le hizo inclinarse ligeramente hacia adelante, un casi imperceptible signo de interés. No la vio correr hacia la cabina de sonido en un pánico inútil. En cambio, la vio moverse con una determinación repentina y enfocada. Sus ojos escanearon el salón, evaluando, calculando. Luego, se dirigió directamente hacia el pianista que había estado tocando durante la recepción. La cámara hizo un zoom justo a tiempo para capturar la interacción. Clara se inclinó. Susurró algo urgente en el oído del músico, su mano haciendo un gesto tranquilizador. El pianista asintió y, unos segundos más tarde, una melodía suave y melancólica de Chopin comenzó a llenar el silencio. El efecto fue instantáneo. La tensión en la sala se disipó, reemplazada por una atmósfera de intimidad y elegancia inesperada. Arthur Montenegro observó, completamente cautivado. Ella no había solucionado el problema técnico, lo había hecho irrelevante. En lugar de luchar contra el caos, lo había transformado en un momento de belleza. Era una solución tan ingeniosa y creativa que rozaba la genialidad. No arregló el micrófono, arregló la sala, pensó. Era un movimiento de ajedrez en un juego que nadie más sabía que se estaba jugando. En un mundo lleno de gente que seguía protocolos y entraba en pánico ante el más mínimo desvío, esta mujer había improvisado una obra de arte a partir de un desastre. Por primera vez en toda la noche, una emoción genuina rompió la fachada fría y analítica de Arthur. Una de las comisuras de sus labios se curvó hacia arriba en una sonrisa casi imperceptible, un gesto de pura y profunda admiración. En ese instante, Clara Bastos dejó de ser una empleada anónima y se convirtió en un enigma que necesitaba resolver. A la mañana siguiente, Clara llegó a la oficina con la certeza de que sería su último día. No había dormido. La humillación de la noche anterior se repetía en su mente como una película de terror en bucle. Cada fotograma era una tortura. El chillido del micrófono, la voz cortante de Verónica, las miradas de lástima y desprecio. Se sentó en su escritorio, un espacio pequeño
y abarrotado en un rincón de la oficina de diseño abierto, y comenzó a empaquetar discretamente sus pertenencias personales en una caja. El aire en la oficina estaba cargado de una tensión expectante. Verónica caminaba con un aire de suficiencia triunfante, lanzándole miradas venenosas de vez en cuando. Todos esperaban la llamada del conglomerado Montenegro, la llamada que pondría fin al contrato y con él a la carrera de Clara. Cuando el teléfono de la recepción sonó, con el identificador de llamadas mostrando Montenegro Corp, un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Clara cerró los ojos, preparándose para el golpe final. La recepcionista, pálida, transfirió la llamada a la oficina de Verónica, activando el altavoz para que los altos directivos pudieran ser testigos de la reprimenda. Sin embargo, la voz que llenó la sala no era de ira, sino de una eficiencia gélida y autoritaria. Era el asistente personal de Arthur Montenegro. «Hablo en nombre del señor Montenegro», anunció la voz, sin rastro de emoción. «Ha quedado muy impresionado con la gestión de la crisis de anoche. Por lo tanto, para la continuación de nuestro contrato y todos los eventos futuros, exige que la señorita Clara Bastos sea designada como la única gerente de proyecto. Todas las comunicaciones, decisiones y aprobaciones pasarán exclusivamente por ella». La declaración fue seguida por un silencio atónito. La voz continuó. «Esto no es una solicitud, es una condición para mantener nuestra relación comercial. Esperamos su confirmación en 1 hora». Y con eso, la línea quedó muerta, dejando un eco de incredulidad en la sala. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Levantó la vista, encontrándose con la mirada furiosa y desconcertada de Verónica. Todos los ojos en la oficina se volvieron hacia ella, pero esta vez no con lástima, sino con una mezcla de asombro, envidia y confusión. No tenía ningún sentido. ¿A mí? ¿La que arruinó todo? El hombre más poderoso de la ciudad, un testigo presencial de su mayor humillación, no solo no la había despedido, sino que la había ascendido al puesto más visible y exigente. Era una broma cruel. Una prueba diseñada para verla fracasar de forma aún más espectacular. Un torbellino de pensamientos contradictorios la asaltó. El miedo a la responsabilidad era inmenso, pero debajo de él una pequeña y temblorosa llama de esperanza comenzó a arder por primera vez en años. Alguien la había visto, realmente la había visto, y en lugar de un desastre había percibido algo digno de confianza. El primer gesto de Arthur Montenegro fue un terremoto que sacudió los cimientos de la empresa. Verónica, atrapada entre su odio por Clara y el miedo a perder a su cliente más prestigioso, se vio obligada a ceder. La conversación en la que le entregó oficialmente el control de la cuenta de Montenegro fue un ejercicio de hostilidad apenas disimulada. «Parece que es tu día de suerte, desastre», siseó en voz baja, asegurándose de que solo Clara pudiera oírla. «Pero recuerda que cuanto más alto subes, más dura es la caída, y yo estaré allí para verte estrellarte». Para Clara, este no se sentía como un momento de triunfo. Se sentía como si le hubieran entregado una corona de espinas. El gesto de Arthur, aunque aparentemente un salvavidas, la había sacado de las sombras y la había colocado directamente en el punto de mira de Verónica, transformando su lucha silenciosa en una guerra abierta. La primera reunión de planificación tuvo lugar en la sala de juntas de la Torre Montenegro, un espacio minimalista en el piso 50 con vistas panorámicas de toda la ciudad. Clara se sentía diminuta en aquel entorno de poder y acero. Había pasado las últimas 72 horas sin apenas dormir, perfeccionando una propuesta para el próximo evento benéfico de Arthur. Una idea audaz y poco convencional que sabía que la haría o la rompería. Con las manos temblorosas, colocó sus bocetos sobre la mesa de caoba pulida. Verónica se sentó a su lado, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos, presente como una supervisora a regañadientes. Al otro lado de la mesa,
Arthur Montenegro en la silencio. observaba, su rostro una máscara inescrutable. Clara respiró hondo, el recuerdo de la humillación aún fresco, y comenzó a hablar. Su voz apenas un susurro al principio, pero ganando fuerza a medida que describía su visión. Presentó un concepto radical. En lugar de un baile de gala tradicional, propuso una exposición de sueños, un evento inmersivo donde cada donación financiaría el proyecto específico de un joven artista o inventor, mostrando su trabajo en instalaciones interactivas. Era una idea que conectaba directamente a los donantes con el impacto de su dinero. Apenas había terminado de exponer el núcleo del concepto cuando Verónica intervino con un falso tono de preocupación. Con todo respeto, señor Montenegro, es una idea arriesgada, demasiado amateur. Nuestra clientela espera tradición, elegancia. Esto es impredecible. Clara sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Su frágil confianza empezaba a resquebrajarse bajo el ataque. Se preparó para el rechazo, para que Arthur estuviera de acuerdo con la voz de la experiencia, pero el rechazo nunca llegó. El silencio se prolongó hasta que Arthur se inclinó hacia adelante y fijó sus ojos en ella. «Continúe, señorita Bastos», dijo, su voz tranquila pero resonante. «Es la idea más inteligente que he oído esta semana». Esas pocas palabras cambiaron todo. El desdén de Verónica se evaporó, reemplazado por un silencio resentido. Para Clara, la validación de Arthur fue como un trago de agua en el desierto. Le dio la autoridad para defender su visión con una pasión renovada, explicando cada detalle logístico y creativo con una confianza que no sabía que poseía. Él aprobó todo el plan, dándole carta blanca y un presupuesto casi ilimitado. Días después, mientras trabajaba hasta altas horas de la noche en la oficina ahora vacía, rodeada de muestras de tela y planos arquitectónicos, oyó el sonido de unos zapatos caros sobre el suelo de mármol. Arthur estaba de pie en la puerta, observándola. No dijo mucho. Simplemente se acercó, examinó un boceto y preguntó: «¿Cómo piensa gestionar la transición de la luz entre la instalación de la Vía Láctea y el jardín sonoro?» Era una pregunta tan específica, tan perspicaz, que demostraba que había escuchado y procesado cada palabra. Fue una conversación corta, profesional, pero debajo de la superficie se sentía como un encuentro de mentes, un reconocimiento silencioso. A la mañana siguiente, Clara salió de su modesto edificio de apartamentos, exhausta pero mentalmente estimulada por el avance de su proyecto. En la acera, un elegante coche negro la esperaba. El chofer, con un uniforme impecable, se adelantó y le abrió la puerta. En el asiento trasero había una bolsa de papel de su cafetería favorita, un pequeño local artesanal al que solo iba en ocasiones muy especiales porque era demasiado caro. Dentro encontró el café con leche de avena y el croissant de almendras que siempre pedía, todavía calientes. No había ninguna nota, ninguna explicación. No era necesario. Sabía que era obra de él. Se quedó inmóvil por un momento con el corazón acelerado. No era un gesto grandioso ni ostentoso. Era personal, atento. Era un acto de cuidado. Una calidez se extendió por su pecho, una emoción tan desconocida que casi la asustó. Este hombre, tan frío y distante en apariencia, la veía de una manera que nadie más lo había hecho. Las semanas siguientes fueron un borrón de trabajo febril y un crecimiento estimulante para Clara. Con el respaldo incondicional de Arthur, floreció. La timidez que la había caracterizado fue reemplazada por una tranquila autoridad. Dirigía reuniones, negociaba con proveedores y se ganaba el respeto del exigente personal de Montenegro con su ética de trabajo implacable y su visión creativa. Las noches de trabajo hasta tarde con Arthur se convirtieron en una rutina. Hablaban de logística y de estética, pero entre líneas compartían algo más profundo. Él descubrió su ingenio y su resistencia, y ella
tras la fachada fría él encontró a un hombre que escuchaba, que valoraba la inteligencia por encima del estatus. Una conexión sutil pero poderosa se estaba tejiendo entre ellos en la quietud de las horas nocturnas. Un vínculo forjado en el respeto mutuo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que ambos sentían crecer con una intensidad innegable. Mientras Clara ascendía, la rabia de Verónica se enconaba como una herida infectada. Cada informe positivo sobre el progreso del evento, cada comentario de admiración hacia Clara que llegaba a sus oídos, era una afrenta personal. Veía cómo la mujer a la que había oprimido durante años no solo sobrevivía, sino que prosperaba, robándole la atención y el prestigio que Verónica creía que le pertenecían por derecho. La envidia se transformó en un odio visceral, una necesidad desesperada de arrastrar a Clara de vuelta al fango. Una noche, consumida por el resentimiento, hizo una llamada. Al otro lado de la línea estaba un conocido columnista de cotilleos, un hombre famoso por su habilidad para destruir reputaciones con insinuaciones venenosas. Verónica le contó una historia cuidadosamente distorsionada, pintando un retrato de Clara como una intrigante sin escrúpulos, una trepadora social que fingía ser una víctima para seducir a un hombre poderoso. Le dio al periodista el arma que necesitaba, el apodo de Desastre. El artículo explotó en Internet a primera hora de la mañana. El titular era cruel y sensacionalista. El desastre que sedujo al magnate. La historia se hizo viral en cuestión de minutos. Clara se despertó con el sonido de las notificaciones incesantes de su teléfono. Al abrirlo, vio su propia cara, una foto poco favorecedora tomada a escondidas junto a la de Arthur. El artículo era una obra maestra de la calumnia. La describía como una asistente torpe y manipuladora que había orquestado un fallo en el evento para llamar la atención del multimillonario solitario. Cada gesto de amabilidad de Arthur se presentaba como prueba de su seducción y su ascenso profesional, como el resultado de un romance ilícito. El apodo Desastre se repetía una y otra vez, una marca de humillación ahora expuesta al mundo entero. La narrativa era tan tóxica y convincente que por un momento incluso Clara dudó de sí misma, sintiendo que la vergüenza la ahogaba. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Al llegar a la oficina, fue recibida con miradas de reojo y susurros hostiles. Sus compañeros, que habían comenzado a respetarla, ahora la veían con sospecha y desdén. Pero el verdadero golpe vino del mundo de Arthur. El Consejo de Administración de Montenegro Corp convocó una reunión de emergencia, aterrorizado por el escándalo y su impacto en el precio de las acciones. La familia de Arthur, notoriamente reservada y protectora de su privacidad, lo presionó implacablemente para que cortara todos los lazos con esa mujer y emitiera un desmentido público. El escudo que Arthur había intentado crear, para ella se había convertido en una jaula de oro. El escándalo no solo amenazaba su carrera, sino que validaba sus miedos más profundos, que ella no pertenecía a ese mundo, y que cualquier intento de ascender solo la llevaría a una caída más dolorosa y pública. El teléfono de Clara sonaba sin cesar, con llamadas y mensajes de Arthur, pero ella los ignoraba, mirando la pantalla con el corazón encogido. Cada vibración era un recordatorio de la catástrofe que había desatado. Se encerró en su pequeño apartamento, con las cortinas corridas, mientras el mundo exterior la juzgaba y la condenaba. Las palabras del artículo se habían convertido en su propia voz interior. Trepadoras social, manipuladora, desastre. Se veía a sí misma a través de los ojos del mundo, una mancha en la reputación impecable de Arthur. El respeto que él le había mostrado, la confianza que había depositado en ella, ahora le parecían una locura, un error de juicio monumental por su parte.
Creía firmemente que ella era la causa de su problema, una complicación que estaba dañando a su empresa y a su familia. La única solución honorable, la única manera de pagarle por su amabilidad, era desaparecer de su vida por completo. Con una resolución forjada en la desesperación, se vistió con la misma ropa sencilla y funcional que usaba cuando era invisible. Se recogió el pelo en un moño apretado y fue a la Torre Montenegro por última vez. Al entrar en su oficina, él se levantó de inmediato, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. Pero ella mantuvo la distancia, su cuerpo rígido con una formalidad dolorosa. «Señor Montenegro», comenzó, su voz temblando ligeramente, «he venido a presentar mi renuncia, con efecto inmediato. No puedo seguir gestionando el evento». Le tendió una carta de renuncia, un gesto que parecía absurdo, dada su cercanía reciente. «Creo que también es mejor que no nos volvamos a ver. El escándalo es por mi culpa, y la única manera de detenerlo es que yo me aparte. Lo hago para protegerlo, a su empresa y a su familia». Arthur ni siquiera miró la carta. Sus ojos, normalmente tan controlados, ardían con una intensidad que la sorprendió. «Rechazo su renuncia», dijo, su voz baja y tensa. «Esto no es por tu culpa, Clara. Es un ataque, y lo superaremos juntos». Se acercó a ella, rompiendo la barrera que ella había intentado crear. «¿De verdad crees que me importan los tabloides o lo que piense un consejo de cobardes? ¿Crees que la opinión que el mundo tiene de ti me importa más que la mía?» Sus palabras eran un intento desesperado de alcanzarla, de hacerla ver su propio valor a través de los ojos de él. Pero Clara estaba demasiado hundida en el pozo de la vergüenza para aceptar la cuerda que él le lanzaba. Negó con la cabeza, las lágrimas brotando. «Usted no lo entiende. Su mundo no está hecho para gente como yo. Solo le traeré más problemas». «Tenían razón desde el principio», susurró finalmente, su voz rota por el dolor, verbalizando su miedo más oscuro. «Soy un desastre, y estoy a punto de causar el mayor desastre de su vida si me quedo. Por favor, déjeme ir». Cada palabra fue como un puñal para ambos. Se dio la vuelta antes de que él pudiera responder, antes de que su propia determinación se derrumbara, y huyó de la oficina, dejándolo solo en medio de un lujo que de repente parecía frío y vacío. Se quedó allí, no como un multimillonario poderoso, sino como un hombre que veía cómo lo único auténtico que había encontrado en años se le escapaba de las manos, consumido por los mismos demonios que él había intentado combatir. Ella está convencida de que lo mejor es desaparecer para protegerlo, pero él parece dispuesto a todo. ¿Crees que Clara debería confiar en él y quedarse a luchar? Comenta tu opinión abajo y suscríbete para no perderte el increíble desenlace de esta historia. La noche del evento, exposición de sueños, Clara no estaba allí. Estaba en su pequeño apartamento, acurrucada en el sofá con una manta, viendo la transmisión en vivo en su computadora portátil. Con cada imagen sentía una mezcla de orgullo y una profunda punzada de dolor. Era su visión hecha realidad, más magnífica de lo que jamás había imaginado. Las instalaciones interactivas brillaban, los invitados de la alta sociedad parecían genuinamente conmovidos y comprometidos, y la energía en el salón era eléctrica. Todo funcionaba a la perfección. Era la prueba irrefutable de su talento, un triunfo profesional que debería haber sido el momento más feliz de su carrera. Sin embargo, ella estaba ausente de su propia obra maestra, una exiliada voluntaria, convencida de que su presencia solo habría empañado el éxito de la noche. Las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas mientras observaba su sueño desde la distancia, sintiéndose más sola que nunca. Justo cuando la noche alcanzaba su punto álgido, Verónica ejecutó su golpe final. Mientras el maestro de ceremonias se preparaba para presentar a Arthur, ella subió al escenario con una sonrisa
radiante y un micrófono en la mano. «Un momento, por favor», exclamó, su voz resonando con una falsa jovialidad. «Antes de continuar, me gustaría rendir un homenaje especial a la mente creativa original detrás de esta increíble noche, Clara Bastos». El nombre de Clara suspendido en el aire causó un murmullo entre la multitud. Detrás de Verónica, la pantalla gigante que mostraba el logotipo del evento cobró vida. Pero no era un homenaje, era un montaje malicioso de fotos tomadas con el móvil, de pequeños contratiempos de eventos pasados, terminando con una pantalla negra mientras el audio de la primera gala llenaba la sala. La voz de Verónica, clara y cruel, diciendo: «Eres un completo desastre». Un silencio glacial y bochornoso se apoderó del salón. Clara, mirando desde su portátil, sintió que su alma se rompía. La humillación, ahora amplificada 1000 veces, la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Pero entonces, a través de sus ojos llenos de lágrimas, vio un movimiento en el escenario. Artur Montenegro, que había estado observando desde un lado, caminó tranquilamente hacia el centro del escenario. No corrió, no gritó. Su paso era lento, deliberado, cada movimiento imbuido de una autoridad absoluta que silenció hasta el último susurro. La calma que emanaba era más intimidante que cualquier arrebato de ira. Se acercó a una Verónica congelada, le quitó suavemente el micrófono de la mano y se dirigió a la multitud. Todos los ojos, todas las cámaras, estaban fijos en él, conteniendo la respiración, a la espera de la explosión que seguramente vendría del hombre más reservado y poderoso de la ciudad. Arthur miró directamente a la audiencia, pero sus palabras parecían dirigidas a un público de una sola persona. «Gracias, Verónica», dijo, su voz tranquila pero resonando con un poder inmenso, «por recordarnos a todos de dónde vino Clara. Vino de ser subestimada, de ser saboteada y de ser humillada. Y a pesar de todo eso, ella, y solo ella, creó esta noche mágica y para todos nosotros». Hizo una pausa y luego giró su cuerpo para mirar directamente a la cámara principal de la transmisión en vivo, como si pudiera ver a Clara a través de la lente. «La llamaron desastre. Yo la llamo mi futuro». El aire se crispó con la conmoción, y para que quede claro, no soy su prometido por un escándalo. Entonces hizo lo impensable. Delante de la élite mundial, Artur Montenegro se arrodilló. «Clara Bastos, este compromiso comenzó como un escudo, pero quiero que sea nuestra realidad. ¿Te casarías conmigo, de verdad?». Frente a la pantalla de su computadora, Clara se quedó sin aliento, con la mano sobre la boca. El mundo se detuvo. Cada palabra de Arthur fue un bálsamo que sanó una herida profunda, una luz que desterró años de sombras. La humillación pública fue borrada por una validación aún más pública. Él no solo la había defendido, la había elevado, la había elegido frente a todos. Las lágrimas que ahora corrían por su rostro no eran de dolor, sino de una alegría tan abrumadora que casi no podía contenerla. El sí se formó en sus labios en un susurro silencioso en la soledad de su apartamento. Pero un susurro no era suficiente. Salió de su trance, impulsada por una oleada de adrenalina y amor. Sin siquiera cambiarse de ropa, agarró las llaves y salió corriendo de su apartamento, bajando las escaleras de 2 en 2. En la calle, se lanzó frente al primer taxi que vio, gritándole al conductor la dirección del hotel, con una urgencia que no admitía demora. De vuelta en el gran salón, tras unos segundos de silencio atónito, una ola de aplausos estalló, creciendo hasta convertirse en una ovación atronadora. La familia de Arthur, su junta directiva, todos los invitados, finalmente entendieron. No estaban presenciando un escándalo, sino una de las declaraciones de amor más auténticas que jamás habían visto. Verónica, pálida y temblando de rabia, fue discretamente escoltada fuera del escenario
por el personal de seguridad. Su carrera, social y profesional, aniquilada en un instante. Arthur permaneció en el escenario, todavía arrodillado, con la mirada fija en la cámara, esperando una respuesta que no sabía si llegaría. Fue entonces cuando las grandes puertas del salón se abrieron de golpe. Clara apareció, sin aliento, con el pelo alborotado y los ojos brillantes de lágrimas, corriendo por el pasillo central hacia el escenario, su respuesta personificada en su carrera desesperada hacia él. Ignorando los cientos de teléfonos que ahora grababan la escena, subió corriendo los pequeños escalones del escenario. Arthur se levantó lentamente, sus ojos nunca apartándose de los de ella. Se encontraron en el centro, creando una burbuja de intimidad en medio del espectáculo. «Sí», dijo ella, su voz clara y firme a pesar de las lágrimas. «Sí, me casaré contigo». Una sonrisa genuina, la primera que le había visto, iluminó el rostro de Arthur. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió para revelar un anillo de diamantes de un diseño exquisito y elegante. Mientras se lo deslizaba en el dedo, se inclinó y le susurró al oído, para que solo ella lo oyera. «Sabía que lo harías. Solo tenía que asegurarme de que tú también lo supieras». Se abrazaron, un abrazo que era a la vez un refugio y una promesa, mientras los aplausos resonaban a su alrededor como una bendición. Más tarde esa noche, lejos de la multitud que aún celebraba, encontraron refugio en un pequeño jardín en la azotea del hotel. La ciudad se extendía bajo ellos como una alfombra de estrellas. Por fin estaban solos. Fue Arthur quien rompió el silencio. «Me enamoré de ti en esa sala de control», confesó, su voz despojada de toda su formalidad. «Vi cómo convertías la humillación en gracia, el caos en belleza. Vi tu fuerza cuando nadie más lo hacía y no he podido dejar de verte desde entonces». Clara lo miró, el amor brillando en sus ojos. «Y yo me enamoré del hombre que vio más allá del desastre», respondió ella, poniendo su mano sobre su corazón. «Me enamoré del hombre que me envió café, que escuchó mis ideas y que creyó en mí incluso cuando yo había dejado de hacerlo. Te quiero, Arthur». Él la atrajo hacia sí, sellando sus confesiones con un beso lleno de alivio, gratitud y la promesa inequívoca de un futuro compartido. Un año después, el sol de la tarde se filtraba a través de los enormes ventanales de un museo de arte moderno, iluminando la inauguración de Montenegro Experiences. La nueva empresa de eventos de Mindoncentres ultralujo ya era la más solicitada de la ciudad, y en el centro de todo, dirigiendo la operación con una calma experta, estaba Clara. Ya no era la asistente que se escondía en las sombras. Vestida con un elegante traje de diseñador, se movía por el espacio con una confianza que irradiaba desde adentro. Su voz, antes vacilante, ahora era firme y clara mientras daba instrucciones a su equipo. Mantenía la misma atención al detalle, la misma empatía con su personal, pero ahora su talento era visible para todos. Ya no llevaba el peso de la duda, en su lugar llevaba el manto de una líder, una visionaria que finalmente ocupaba el lugar que le correspondía, dueña de su talento y de su destino. A su lado, Arthur Montenegro ya no era una figura enigmática y distante. El amor de Clara había derretido la fachada de hielo que lo había rodeado durante tanto tiempo. Ahora sonreía abiertamente. Conversaba con los invitados y sus ojos rara vez se apartaban de su prometida. Observaba cómo ella comandaba la sala, no con una posesividad orgullosa, sino con una profunda y serena admiración. Encontró en su asociación con Clara un propósito que iba más allá de las cifras y los contratos. Encontró una alegría en construir algo hermoso junto a ella. Se había convertido no solo en su socio en los negocios, sino en su mayor defensor, asegurándose de que el mundo viera la genialidad que él había sido el primero en reconocer.
Juntos, no solo planeaban eventos, creaban experiencias, transformando la industria con su combinación única de creatividad y visión estratégica. Mientras el evento alcanzaba su punto culminante, un cuarteto de cuerda comenzaba a tocar una melodía suave, la misma pieza de Chopin que había llenado el silencio en aquella fatídica noche de gala. Arthur se acercó a Clara y la tomó de la mano, guiándola hacia un balcón con vistas a la ciudad iluminada. No necesitaban muchas palabras. Él le acarició la mejilla, su pulgar trazando suavemente su piel. «Mira lo que has construido, mi amor», susurró, su voz llena de una emoción reverente. «La mujer que convierte los desastres en milagros». Clara se apoyó en él, sintiendo una paz que nunca creyó posible. «Lo construimos juntos», respondió ella, levantando la vista hacia él. Él se inclinó y la besó, un beso tierno y profundo, un sello de un amor que no solo había sobrevivido a la tormenta, sino que se había fortalecido en ella, forjado en la injusticia y solidificado en el respeto y la adoración mutua. Y así, la historia de Clara y Arthur se convirtió en una leyenda susurrada en los círculos de la alta sociedad. La historia de cómo la asistente a la que llamaban desastre demostró ser la visionaria más brillante de todas. Es un recordatorio de que el verdadero valor de una persona no reside en las etiquetas que otros le imponen, sino en la fuerza silenciosa de su carácter y en la magia que es capaz de crear. Su amor demostró que la bondad es un superpoder y que la mirada correcta puede ver un tesoro donde otros solo ven escombros. Al final, no fue el millonario quien la rescató. Fueron dos almas que se reconocieron, se protegieron y construyeron un imperio no de dinero, sino de respeto, validación y un amor inquebrantable. Si esta historia te ha emocionado, por favor, dale a me gusta, compártela y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Hay muchas más historias de amor y superación esperándote.